¿Te sientes como un impostor o completa farsa de lo que estás diciendo? De esto se trata el síndrome del impostor. En este video te voy a explicar por qué pasa, cuál es esa relación del síndrome del impostor con la imagen que percibimos respecto a nuestras habilidades y la autopercepción que tenemos de lo que somos capaces de hacer y lo que hemos hecho. También cuáles son esos casos comunes en los cuales no sucede, pero además cuáles son esos pasos que tienes que hacer para poder vencer ese síndrome del impostor. Así que recuerda hacer clic en la campanita y suscribirte para recibir cada uno de nuestros videos donde hablamos acerca de cómo volvernos mejores y cómo escalar nuestros negocios. Entonces hablemos del síndrome del impostor. Una de las cosas que más pasa cuando son emprendedores, incluso cuando son emprendedores que han logrado cosas muy exitosas, es que comúnmente se sienten como impostores. Eso significa sentirse como una farsa, sentirse como el punto donde estoy es falso, porque muchas veces esas cosas que logré, las logré por suerte o por circunstancias externas. ¿Qué significa esto? La autopercepción que tengo de mis habilidades es completamente contraria a los hechos que estoy viendo y en el punto donde estoy. Pero si piensas que eres un impostor, no eres el único. Resulta que el 84% de los emprendedores o personas que son directores de negocios se han sentido en algún momento como una farsa y más del 40% lo siente frecuentemente. Aquí te dejo un estudio que habla de diferentes porcentajes de cómo las personas se sienten. También es común que las mujeres se sientan muchas veces más impostoras que los hombres. Pero no solamente esto, sucede que no tiene absolutamente nada que ver con el éxito que has tenido antes, sino que está completamente conectado con la autopercepción de tus habilidades. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que les pasan a los emprendedores continuamente o a las personas que se sienten como un fraude? Una de las cosas es que tienden a compararse con otros y en esa comparación creen que no son tan buenos como los otros. O tienden a ver sus éxitos como dependientes de suerte y no creen que sean capaces de volver a replicar ese éxito nuevamente. O lo otro es que tienden a darle poca importancia a sus habilidades o a la importancia de su trabajo y los resultados que se han generado. Y una de las cosas más comunes entre todas estas personas que se sienten como impostores, independientemente de la profesión, si es un deportista, si es un actor, si es un director de un negocio, si es un CEO, si es un director comercial, dudan de que el punto donde están no es suficiente y que deberían estar mucho más adelante para el tiempo que llevan a hacer esto. Tiene que ver mucho con la autopercepción que tenemos y con qué nos estamos comparando. Y aquí les recomiendo este video donde hablamos acerca de yo con qué me estoy comparando y esos diferentes marcos mentales que me pueden ayudar a poder vencer esta situación. Entonces volvamos al síndrome del impostor. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo me estoy comparando con una percepción que tengo de un punto donde debería estar. Sin embargo, también estoy negando las habilidades que me han llevado al lugar donde estoy. Inclusive pasa mucho que las personas que se sienten como impostores han logrado algo y continuamente dudaban antes de poder lograrlo. ¿Qué significa? Son personas que dudaron de cosas que después lograron. Pero en el otro extremo del síndrome del impostor, y es donde tengo ciertas habilidades y dudo de ellas, está algo que se conoce como el Dunning-Kruger Effect. Y para explicar este concepto psicológico les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes empiezan a realizar algo, la primera vez que lo hicieron, sobreestimaron sus capacidades. Supongamos que ustedes estaban pensando en grabar contenidos. La primera vez que lo pensaron, dijeron, yo soy muy bueno para grabar contenidos, lo voy a hacer muy bien. Pero cuando lo empiezan a hacer, se dan cuenta que en la medida en que lo hacen, no son tan buenos. Y en la medida que lo van haciendo, esa confianza va bajando, donde básicamente sienten que no tienen esa habilidad. Pero en la medida que lo van haciendo y en la medida que van aprendiendo, cada vez lo van haciendo mejor, pero en la medida que lo hacen cada vez mejor, no significa que esa confianza vuelva. Inclusive uno de los aspectos más interesantes de esto es que personas que están en la parte superior de la curva, que son las personas que son expertas en la categoría, que llevan años y años haciéndolo, e inclusive son reconocidos como personas que lo hacen demasiado bien, nunca su confianza vuelve a como era al principio. ¿Y por qué sucede esto? Porque resulta que cuando nos aproximamos a algo por primera vez y estamos sobreestimando nuestras habilidades y subestimando el conocimiento que existe. Pero en la medida en que vamos avanzando y vamos entendiendo y vamos aprendiendo cada vez más, vamos entendiendo que lo que logramos saber es mucho menos que todo el conocimiento existente. Nuevamente hablemos del ejemplo de producir contenidos. Inicialmente yo decía, bueno, soy muy bueno para hacer esto, pero en la medida que lo iba haciendo, iba aprendiendo más y estudiando más, me voy dando cuenta que el conocimiento que yo no sabía que existía es mucho mayor que el conocimiento que tengo. Entonces, ¿por qué estos efectos son opuestos? En uno yo estoy sobreestimando mi habilidad
y en el otro estoy subestimando mis habilidades. Y en uno, en la medida que voy aprendiendo, esa confianza baja, pero nunca vuelve a ser otra vez a ese nivel de cuando inicié. Y en el síndrome del impostor estamos en el lado opuesto. Yo ya tengo esas habilidades, tengo evidencia que me muestra que ya lo logré, sin embargo estoy dudando de esto. Y esto tiene que ver con la forma como interpretamos los hechos, pero no solamente como interpretamos los hechos, sino por esas creencias que tenemos y con quién nos estamos comparando. Y una de las conclusiones más interesantes acerca del síndrome del impostor y el Drogen-Conin Effect es que nunca vamos a poder estar por encima de la opinión que tengamos acerca de nosotros mismos. La opinión y lo que nosotros valoramos va a determinar la forma como nos vemos. Y si la forma como nos vemos es como un fraude o como que no tengo la habilidad, pero aún más, que no tengo la capacidad de adquirirla, siempre la percepción que va a tener es de duda, de que no lo voy a poder hacer. Y aquí es donde existen 3 elementos comunes para empezar a vencer esto. El primer elemento es la repetición. ¿Qué significa esto? Miren, háganse de cuenta un deportista. Es muy interesante que las personas que son de alto rendimiento sienten exactamente el mismo estrés que sucede con las personas que no son de alto rendimiento. La gran diferencia es ellos cómo interpretan esto y cómo lo usan a su favor. Mientras una persona cuando está ante un evento importante se empieza a estresar y dice yo me voy a equivocar, no lo voy a hacer, ¿qué va a pasar? Me voy a morir, todos se van a burlar de mí, etc. La otra persona lo que hace es estoy nervioso, esto es porque esto está interesante, esto es excitante. Y usan esto para poder hacerlo mucho mejor. ¿Qué es lo que sucede? Al repetir y repetir y repetir, cuando un jugador, supongamos de fútbol, ha practicado y practicado una y otra vez el mismo pase, chutar el balón, tirar al arco, lo que sucede es que lo empieza a hacer naturalmente. Cuando va a ese punto en el cual no está pensando en todo lo que está sucediendo alrededor, lo está haciendo naturalmente porque ya lo mecanizó, ya se vuelve una memoria mecánica dentro del cuerpo. Entonces, cuando estés tratando de hacer algo, en la medida que lo repitas y lo repitas, vas a interiorizarlo de manera que se vuelva algo natural. Y después va a ser simplemente como cuando montas en bicicleta, te vas de un lado a otro y muchas veces ni siquiera te das cuenta de todas las personas que pasaron por el lado tuyo. No te das cuenta de todos los diferentes baches que esquivaste, pero ¿por qué? Porque ya lo tienes interiorizado. Se trata de tener la evidencia clara de cómo lo has hecho. ¿Y de qué se trata esto? Ir a ver hacia atrás como en otras situaciones lo has logrado muchas veces. Una de las cosas más interesantes de esto es que muchas veces las personas que son más exitosas son las que más dudan y son las personas que más se sienten como impostores. Entonces aquí la clave es ir a buscar esa evidencia clara de las veces que lo has hecho y entender que si lo hiciste anteriormente, eres capaz de volver a hacerlo. La segunda es entender la forma como nos hablamos. Todas las formas de cómo yo me comunico conmigo mismo cuando estoy ante una dificultad. Si yo estoy ante una dificultad y lo que estoy diciendo es yo soy muy malo, no voy a ser capaz de hacerlo. No, es que yo soy muy bruto. Es lo peor que podemos hacer. Porque cuando nosotros al cerebro le hablamos de algo, hacemos una pregunta de yo sí voy a ser capaz. El cerebro lo que hace es ir a buscar las respuestas a eso, ir a mostrarte esa evidencia. Pero si por el contrario, yo lo que estoy mostrando y la creencia que tengo es yo soy capaz de mejorar, yo cada vez lo puedo hacer mejor, puedo adquirir las habilidades que me faltan para poder hacerlo. Lo que estoy haciendo es hablándole al cerebro para que encuentre las evidencias de por qué sí y no por qué no. Estos elementos de cómo nos hablamos están totalmente atados a las creencias que tenemos y las creencias normalmente vienen de la cultura, de las figuras de autoridad y de la experiencia. Lo que es muy interesante es que cuando nosotros vamos y vemos esa experiencia de determinada manera, es decir, tenemos la evidencia de que ya lo logramos, pero no estamos yendo a buscar esa evidencia, sino que estamos buscando la evidencia de por qué posiblemente no lo vamos a lograr. Porque creemos que la razón por la cual logramos ese éxito no dependió de nosotros, es decir, no dependió de nuestro esfuerzo, no dependió de nuestros conocimientos, sino que fue suerte, fue que engañamos a alguien y nos hicimos pasar por algo que sí lo podía hacer, o simplemente circunstancias o conspiraciones que ayudaron a que nosotros lo hiciéramos. Y la tercera parte que es súper clave es los marcos mentales positivos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que se llama el contexto daña las buenas intenciones. Toda persona cuando está haciendo algo siempre tiene una muy buena intención, siempre quiere hacerlo y lograrlo bien. Pero el problema es que cuando estamos ante un contexto que no es el adecuado, muchas veces el contexto termina haciendo que lo que queremos lograr sea mucho más difícil. Y miren, hay un ejemplo muy interesante. Siempre se ha hablado que la heroína es de las sustancias más adictivas de todos. Inclusive se ha hablado en algunos casos que el 80% de las personas que prueban la heroína van a seguir usándola. Sin embargo, hay algo que sucedió muy interesante en la guerra de Vietnam. Las personas cuando estaban en Vietnam consumían heroína, pero cuando volvieron a Estados Unidos, menos del 30% siguió consumiéndola. ¿Cuál era la razón? El problema no era la droga. El problema no era que fuera muy adictiva o que no fuera adictiva.
El problema era el contexto en el que estaban. Entonces, una de las cosas más importantes acá es crear esos marcos mentales positivos. Y esto es un poquito de lo que hablábamos ahorita respecto a cómo nos estamos hablando. La manera como yo creo esos marcos mentales o esos contextos que son positivos van a ayudar a que yo no me sienta como un impostor. Si yo lo que estoy haciendo es viendo todas las evidencias de por qué no va a pasar, lo que va a pasar es que me lo va a terminar creyendo. Pero si yo lo que estoy viendo es las evidencias de por qué sí puede pasar, lo que va a terminar pasando es que me va a creer que sí puede pasar. Entonces miremos cuáles son esos 7 pasos que nos pueden ayudar a vencer el síndrome del impostor. Entonces la primera parte es dejar de meter la información incorrecta. Miren, constantemente estamos bombardeados por información, por las noticias, que el presidente, que se robaron, que la economía está mal, que la guerra, etc. Toda esta información lo único que hace es que nosotros estemos en un constante estrés y una constante percepción de que las cosas que están pasando y el mundo en el cual estamos viviendo va mal y cada vez está peor. Pero la razón por la cual sucede esto es porque los noticieros, los medios están diseñados para dar las noticias de una manera mucho más extrema, de una manera donde se sienta mucho más impactante. Y resulta que si damos buenas noticias, no es tan interesante como las noticias malas. De hecho, quien piense que los noticieros y que el negocio de las noticias está en informar y no en lograr tener una mayor audiencia, está completamente equivocado. Después de que ya eliminamos la información incorrecta, es decir, dejamos ir todas esas cosas que son negativas, que nos están generando esa percepción negativa, tenemos que ingresar la información correcta. Las personas muchas veces hablan de hacer dieta, pero nunca hablamos de cuál es la dieta mental que hacemos. Y el contenido que estamos consumiendo constantemente, esa es la dieta mental que estamos haciendo. Si por el contrario dejamos de ver estas noticias que son negativas, que no nos convienen y empezamos a ver contenido y a ponerle las cosas adecuadas en nuestra cabeza, cosas que sean inspiradoras, cosas de las cuales yo aprenda, cosas de las cuales yo encuentre mejores formas de interpretar el mundo y percibir la realidad, cosas que hagan que esas percepciones me ayuden a construir creencias que me vayan a lograr llevar a un mejor resultado. Cuando yo empiezo a agregar esa información y empiezo a agregar la información correcta, ¿qué empieza a pasar? Mi forma como veo el mundo cambia. Si mis interpretaciones de las cosas son diferentes, voy a tomar diferentes decisiones. Si mis decisiones son diferentes, voy a lograr resultados diferentes. Lo tercero es monitorear constantemente los pensamientos. ¿Y a qué me refiero con monitorear constantemente los pensamientos? Es como hacer un inventario de lo que estamos pensando. Y cuando estemos pensando algo, cuestionarlo. Y es decir, ¿esto realmente me sirve para algo? ¿Este pensamiento, este cuestionamiento me sirve para algo? ¿Este cuestionamiento me sirve para convertirme en la persona que yo quiero ser? Porque al final los resultados son consecuencias de los actos que hacemos continuamente, son consecuencia de esos hábitos. Si yo todos los días estoy haciendo un hábito constante que me lleva a alimentarme bien, yo nunca voy a tener que hacer dieta. Entonces, en la medida que monitoreamos esos pensamientos, lo que vamos a hacer es que vamos a enseñarle a la cabeza a pensar de determinada manera. El paso número 4 es comenzar. Miren, muchas veces estamos posponiendo el inicio. ¿Por qué? Porque voy a empezar el lunes, pero la pregunta es ¿por qué no empezar el viernes a las 8? Porque el lunes. Entonces la cosa es siempre dar ese primer paso. Cuando damos ese primer paso, el resto de lo que viene de ahí para adelante es más fácil. Todas las caminatas empiezan con un primer paso. Todas las dietas empiezan con un primer paso. Todos los cambios siempre empiezan con un primer acto. Entonces lo más importante es no dilatar ese inicio, sino es empezar. Y si en algún momento nos equivocamos y simplemente nos damos cuenta que no estamos siendo capaces de hacerlo, eso no tiene nada de malo. Se trata de seguir haciéndolo. Y en la medida que haya consistencia, los resultados se ven. La consistencia tiene muchos patrones. No solamente se trata de hacerlo todos los días. Puede hacerlo cada 2 días, cada 3, una vez a la semana. Pero lo que es muy importante es, si quiero correr una maratón, va a ser mucho más fácil que lo logre hacer si empiezo a caminar todos los días 15 minutos. Y si no soy capaz de 15 minutos, empiezo con 5 y después voy subiendo progresivamente. El quinto paso es animar el éxito de los otros. En una de las partes claves de animar a los otros es que en la medida que nosotros animamos a otros, ellos nos van a animar a nosotros. Y lo que estamos haciendo es creando un refuerzo positivo constante. En algunos casos hablan que somos el promedio de las 5 personas de las cuales nos rodeamos. Entonces, ¿cuáles son las personas con las que yo me estoy conectando? ¿Cuáles son esas ideas que yo estoy intercambiando? Y esto se conecta también con el paso 1 de eliminar la parte negativa y de traer ideas positivas. Si yo todo el rato estoy alrededor de personas que lo que me están diciendo es eso no se puede, eso es imposible, yo lo que voy a terminar es buscando las evidencias de por qué eso no es posible. Y claro, si busco las evidencias y las encuentro, digo, claro, eso no es posible. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando? Que ni siquiera lo voy a intentar, que me va a rendir mucho más rápido. Pero cuando por el contrario vemos y estamos alrededor de personas que nos están animando, que nos están diciendo, eso es posible, ahí sí haces esto. Y es que las personas, especialmente en Latinoamérica, tienden a dar su opinión sin que se las pidan. Y muchas veces esa opinión puede ser algo muy bueno, pero muchas veces es lo que menos necesitamos para
poder lograr lo que queremos y no sentirnos como unos impostores. Y por último, es constantemente celebrar y premiar el éxito. ¿Qué significa esto? Yo no necesito que otro venga y me premie. Yo me puedo reconocer, ¿cierto? Y me puedo reconocer cuando estoy haciendo algo bien. También me puedo decir, oye, esto lo puedo hacer mucho mejor y cuestionarme la calidad con lo que lo estoy entregando. Pero al final se trata de estar generando esa consistencia y estar viendo que cada vez lo puedo hacer mejor. Si te gusta este video y conoces a alguien que se sienta como un impostor o que sientas que este video le puede ayudar, te pido que por favor lo compartas y además de eso nos sigas y hagas clic en la campanita para que siempre estés notificado de un nuevo video que esté saliendo.